Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Hoy en este día sábado especial, ¿verdad? Hoy tenemos un tema único para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este tema de hoy. Vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo primero. Vamos a hacer la invitación y la invocación al Espíritu Santo. Si cierren sus ojos, cierren todos sus ojos y abran su corazón para que el Espíritu Santo de Dios, para que las ráfagas de viento y las lenguas de fuego entren y penetren en cada uno de los corazones. Y todos le vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus hijos, incendia en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Bendito seas, Jesús. Bendecido sea tu santo y bendito nombre. En tu nombre, Señor, en tu santo nombre y por tus santas y preciosas llagas, nos ponemos en tu santa y bendita presencia, Señor, para que este tema, Señor, sea para honra y alabanza de tu santo y bendito nombre. Bendito seas, gloria, alabanza. Alabanza, Señor, en tu santo nombre y por tus santas y preciosas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Nos ponemos en tu presencia, Señor. Séllanos con el poder de tu sangre preciosa y agua de tu costado, Señor. Bendito seas, glorificado y alabado seas por siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, nuevamente sean todos bienvenidos a este tema que vamos a impartir hoy. Vamos a leer la santa y bendita palabra de Dios. Los que gusten ponerse de pie, pueden ponerse de pie, porque va a ser la palabra de Dios. Es Dios quien está hablando con su palabra a través de un pequeño discípulo suyo. Amén. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, versículo 23 en adelante. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 23. El que no perdonó a su compañero. El que no perdonó a su compañero. Dice la palabra de Dios: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar trajo a uno que le debía 10,000 monedas de oro.
Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer y sus hijos, y todo cuanto poseía, para que así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció y le dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahorcaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a comentárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo malo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como tuve compasión yo de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanas en Cristo Jesús, este es un pasaje, pues definitivamente un poco difícil, y difícil para cada uno de nosotros. Quizás difícil de entender o difícil de creer, porque definitivamente nos habla el Señor clarito. La palabra de Dios nos habla y nos descubre, ¿verdad? Nos descubre y definitivamente nos quedamos pensando: ¿qué tan terrible? Bueno, vamos a ver real y verdaderamente que dice la palabra de Dios que un rey llamó y quiso hacer cuentas con sus empleados. Dice, y empezó. Le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. 10,000 monedas era una cantidad que esa persona no podía pagar definitivamente. Era imposible para él pagar tan grande deuda. No había manera. Pero dice la palabra de Dios que como el hombre se echó a los pies del rey suplicándole que le diera más tiempo y que le pagaría todo. Pero el rey, sabiendo que él no podía pagarle porque era una cantidad que no se podía pagar, pues definitivamente da la orden para que lo metan a la cárcel, para que lo vendan su familia, sus hijos, su esposa, como esclavos, para recuperar algo de la cantidad tan grande que él adeudaba. Y dice la palabra de Dios que ese empleado definitivamente dice que se echó a los pies del rey,
Y el rey tuvo compasión de él. Tuvo compasión y en lugar de meterlo a la cárcel, pues lo dejó libre. Y no tan solo lo dejó libre, sino que le perdonó toda la deuda, una deuda que no podía pagar jamás, porque era una cantidad muy grande. Y vemos también claramente cómo nosotros tenemos quizás una deuda muy grande con Dios, que definitivamente para nosotros solos es imposible pagarla. Imposible. Así como ese hombre que debía 10,000 monedas de oro, quizás nosotros debamos más. Y para nosotros es imposible pagar esa cantidad que nosotros debemos. Es imposible para nosotros pagar nuestros pecados por nuestra propia cuenta, porque es una deuda impagable. Pero para honra y gloria del Señor, Dios nos ama tanto, en su santa e infinita misericordia, en una demostración de amor infinito y grande, manda a su único hijo para que pague la deuda que nosotros teníamos. Una deuda que no podíamos pagar, que solo Dios, derramando hasta la última gota de su sangre, fue capaz de pagar esa deuda tan grande que nosotros acumulábamos. Y gracias a la misericordia del Señor, gracias al sacrificio grande que Jesucristo nuestro Señor ha hecho en esa cruz, derramando hasta la última gota de sangre, porque Él ha pagado la deuda que nosotros adeudábamos de nuestros pecados a Dios. La ha pagado con precio sangre. Por eso vino y nos dio, dice la palabra de Dios, que Dios manda a su Hijo único al mundo, no para condenarnos, sino para que el que crea en Él se salve, porque Él ya ha pagado el precio de la deuda, y Él nos da esa libertad, nos da la libertad y nos perdona toda la deuda también. Pero dice la palabra de Dios que este hombre, este empleado, este trabajador del rey, sale de allí limpio. Ya no tenía deuda. Ya el rey se la había perdonado. Le dio la libertad y le perdonó la deuda, algo que no podía pagar. Pero dice la palabra de Dios que después de salir, después de que su amo, su señor, su rey, había tenido compasión de él y misericordia, le había perdonado toda la deuda, se encuentra en el camino con un compañero suyo que le debía solo 100 monedas. Él debía 10,000 monedas y se las habían perdonado todas. Y el compañero solo le debía 100 monedas. Y dice la palabra de Dios que él al verlo, dice que se le echó encima y lo agarró del cuello, que casi lo ahorcaba, y le decía: págame lo que me debes. Dice la palabra de Dios que el compañero suyo se echó a sus pies suplicándole de rodillas que le diera un poco más de tiempo y que le pagaría todo lo que él le debía. Pero ese siervo no le perdona la deuda. Simples 100 monedas no se las perdonó, sino que lo llevó a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Wow, ¿verdad? Después de que el rey había tenido compasión de él y le había perdonado 10,000 monedas, él tenía esa gracia, o desgracia, diría yo, de no poder perdonar a esa persona, de no poder haberle perdonado los 100 monedas que le debía. Entonces, dice la palabra de Dios,
que los compañeros que lo miraron, que estuvieron mirando esa acción, se molestaron mucho y fueron a llevarle ¿verdad? La noticia al Señor, al rey que le había perdonado toda la deuda. Cuando el rey se dio cuenta, dice la palabra de Dios, que se molestó tanto que lo mandó llamar. Lo mandó llamar y le dijo: siervo malo. Dijo: ¿no te perdoné yo toda la deuda de 10,000 monedas de oro? Te las perdoné porque tú me lo suplicaste y tuve misericordia de ti. Pero tú no debiste haber hecho lo mismo con tu compañero y haber perdonado su deuda. Entonces se molestó tanto que ya la deuda que le había perdonada definitivamente pues ya no se la perdonó. Ya lo entregó a los guardias para que lo metieran a la cárcel y que no podía salir hasta que pagara el último centavo. Wow. Y eso sucede igualmente con nosotros, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 35, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 35. Dice: y Jesús añadió esto. En el versículo 34, dice el Señor: y tanto se enojó el Señor que lo metió a la cárcel y se lo entregó a los verdugos para que lo castigaran hasta que él pagara toda su deuda. Y dice Jesús nuestro Señor, añadió el Señor: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Wow. Definitivamente tenemos un gran problema, porque dice la palabra de Dios que el Dios va a hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Jesucristo ya pagó la deuda grande por cada uno de nosotros, la deuda que nosotros no podíamos pagar. Pero dice Jesús que exactamente lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces vemos ahí cómo definitivamente el Señor nos está invitando a perdonar a nuestros hermanos, porque el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce cuánto rencor hay en nuestro corazón, cuánto odio, cuánto rencor, a veces cuánto resentimiento hay en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros, durante el proceso de nuestra vida, pues definitivamente ha habido personas que nos han insultado, nos han herido, nos han lastimado, nos han criticado, nos han hecho muchas cosas desde que fuimos chiquitos, desde nuestra infancia. Y definitivamente tenemos malos recuerdos porque los recordamos a cada momento. Y cada vez que nosotros recordamos esos hechos que no son muy agradables, definitivamente pues nos pone de malas, nos ponemos molestos, enojados y recordamos y decimos que no vamos a perdonar. Muchas veces hay personas muy lastimadas, muy heridas, que han sido durante el proceso de su vida por X personas, a veces por sus papás, a veces por sus hermanos, a veces por el novio, a veces por la novia, a veces por el esposo, a veces por la esposa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, estamos con un rencor en nuestro corazón?
y lo tenemos ahí aferrado que no lo queremos soltar. Ahí está. Muchas veces nosotros tanto rencor tenemos contra una persona que estamos esperando el momento y el día cómo desquitarnos. Y decimos, pero me la va a pagar, pero me la voy a cobrar, pero le voy a hacer la vida imposible. ¿Cuántas veces, hermanos, he escuchado, hermanos, definitivamente que han dicho tal cosa? Están esperando el momento, la oportunidad de ver a esa persona para cobrar lo que te deben. Así como el siervo malo cuando sale de la presencia del rey y le eran perdonados los 10,000 monedas, se encontraba uno que solo le debía 100 y lo agarró del cuello. Así nosotros también. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa idea de muchas personas tenemos odio, rencor, resentimiento, coraje e ira en nuestro corazón? Y muchas veces nosotros hasta hemos dicho, quizás algunos dicen, no, pues yo ya perdoné, pero no olvido. Y no lo quiero ver. No lo quiero ver. Lo perdono, pero no lo quiero ver. Bueno, dice la palabra de Dios que si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, dice Jesús nuestro Señor, que su Padre dice, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, dice Jesús. A no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. No importa la ofensa, no sé, quizás haya sido un poco difícil, quizás nos hayan herido, lastimado, quizás hayan abusado de nosotros, quizás nos hayan maldecido, quizás, bueno, muchas cosas pudieron haber pasado tremendas, que a veces ni se imagina uno tal cantidad de cosas que el humano definitivamente es capaz de hacer, ¿verdad? En un momento de coraje, en un momento de esto. Entonces, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, pues el tema que yo les traigo hoy está basado en esta palabra de Dios, donde dice el Señor, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Los encerrará en la cárcel hasta que no paguen hasta el último centavo. Y sabemos que pues el Señor no nos va a cobrar dinero. El Señor lo que nos va a cobrar lo que tenemos que pagar son nuestros pecados que nosotros llevemos. Y si nosotros llevamos resentimientos, odios, rencores, todo lo que nosotros llevamos en contra del hermano, pues es lo que vamos a tener un problema muy grande allá en el cielo cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Y muchos de nosotros podríamos decir, pero ¿por qué yo voy a perdonar? ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo que perdonar si esa persona es la que me lastimó, esa persona es la que me hirió? Muchas veces los hijos quedan lastimados, heridos cuando los papás los abandonan. Cuando los papás van y no se acuerdan de ellos, queda una herida muy grande, tremenda, terrible y difícil, que no tan fácilmente se puede curar, porque el hecho de sentir y saber que fue abandonado por su padre y cuando más lo necesitaba, pues nunca estuvo allí para apoyarlo. Entonces vamos a ver por qué. La pregunta es, ¿por qué tengo que perdonar? Vamos a ver las razones por las que nosotros, cada uno de nosotros, aparte de la palabra de Dios, lo que nos está diciendo, que el Padre Celestial va a hacer con cada uno de nosotros lo mismo que hicieron con el siervo malo. A menos que cada uno de nosotros perdone de corazón a su hermano. ¿Y quién es mi hermano? Todos son mis hermanos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 es el que estamos viendo, capítulo 18, versículo 23. Ahí el Señor nos habla claramente
que tenemos que perdonar si nosotros queremos ser perdonados, dice la palabra de Dios, para que nosotros tengamos derecho a entrar al reino de los cielos, para que nosotros podamos ser perdonados también. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, Mateo 6, capítulo 14. Mateo 6, 14. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Wow, es una de las razones grandes por la que nosotros y cada uno de nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano. A todos los que nos han ofendido tenemos que perdonar definitivamente, porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Wow. Es una de las razones grandes por las cuales nosotros, el Señor nos insiste mucho en que nosotros tenemos que perdonar a cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Porque dice el Señor que si nosotros no perdonamos al hermano, si nosotros no perdonamos al papá, a la mamá, al hermano, al vecino, al amigo, al compañero, si nosotros no perdonamos, si hay una sola persona que nosotros no podamos perdonar, una sola, dice la palabra de Dios, tampoco el Padre de los cielos les perdonará sus pecados. Por lo tanto, la palabra de Dios nos está diciendo que aunque nosotros vayamos a confesar nuestros pecados, aunque nosotros vayamos a la iglesia frecuentemente, aunque nosotros recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, si hay odio en nuestro corazón contra un hermano, sin importar quién es el hermano, de nada nos va a servir, hermanos. De nada nos va a servir estar yendo frecuentemente a la iglesia. De nada nos va a servir hacer penitencias, hacer mucha oración. El Señor nos invita primero a perdonar. Perdonen, porque si ustedes no perdonan, su Padre Celestial que está en los cielos tampoco les va a perdonar a ustedes. Entonces, si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros nuestros pecados. Así vayamos a confesarnos todos los días. Si hay una persona en nuestra vida que nosotros no tengamos la capacidad de perdonar las faltas que haya cometido en contra de nosotros, pues de nada nos va a servir ir a la confesión. De nada nos va a servir porque Dios no va a perdonar nuestros pecados. Si tú no perdonas, dice la palabra de Dios, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Entonces, ¿por qué razón yo tengo que perdonar a mi hermano? Porque si yo perdono a mi hermano, Dios en su infinita misericordia va a tener misericordia de mí y va a perdonar mis faltas y mis pecados. Entonces es a mí al que me interesa, es a mí al que le conviene que mi hermano, perdonar a mi hermano sus faltas.
Que él tuvo la culpa, sí, ¿y qué? Que él fue el que me hizo esto, sí, ¿y qué? Ese rencor que tienes en tu corazón, ese lo tienes tú en tu corazón. Y mientras ese rencor, ese odio, ese resentimiento esté en tu corazón, de nada te va a servir orar todo el día y toda la noche. Pídele a Dios la gracia de perdonar a las personas que te hayan lastimado. Desafortunadamente a muchas personas pues han pasado por sucesos muy traumáticos, quizás desde cuando fuimos pequeños, con el correr de nuestra vida. Muchos nos han lastimado, nos han herido, nos han insultado, nos han hecho muchas cosas quizás. Y guardamos muchos resentimientos, muchos rencores, y no les perdonamos. Y no les perdonamos, aun cuando estamos acercados a la iglesia. A veces decimos, yo le perdono, pero no lo quiero ver. Yo le perdono, pero no quiero acordarme. Pero cuando se acuerda uno, pues definitivamente es que no hemos perdonado de corazón, dice la palabra de Dios. A menos de que nosotros perdonemos de corazón a nuestro hermano, el Señor va a tener misericordia de nosotros. Entonces, si yo quiero que el Señor en su infinita misericordia tenga misericordia de mis faltas y mis pecados, yo tengo que perdonar a mi hermano. Perdonarlo de corazón, pedirle a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que me dé la gracia del perdón, porque muchas veces nosotros queremos, intentamos, luchamos por perdonar, pero no tenemos la capacidad de perdonar. Tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo de Dios que nos concedan la gracia y el don del perdón, para que nosotros con la gracia de Dios podamos perdonar a nuestros hermanos. Es especialmente necesario para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, 25 al 26. Vamos a ver qué nos dice. Marcos 11. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25 al 26. Dice, cuando se pongan de pie para orar, si tienes algo contra tu hermano, perdónalo, para que su Padre de los cielos les perdone también a ustedes sus faltas. Así lo dice la palabra de Dios. Si cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre Celestial les perdone también a ustedes sus faltas. Aquí especialmente en este pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26, dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos pongamos a orar, hay veces que vamos a la iglesia y nos ponemos a orar de rodillas y nos sentimos que estamos orando perfectamente bien. Pero si nosotros tenemos un resentimiento o un odio o algo contra un hermano, dice la palabra de Dios, ponte de pie. Perdona a tu hermano, perdónalo. En ese momento, en el santo nombre de Jesús, perdónalo. Porque si tú no perdonas, de nada te va a servir esa oración que estás haciendo. Aunque nosotros vayamos a la iglesia dándonos golpes de pecho,
Aunque nosotros vayamos a la iglesia y estemos ahí como borreguitos volteando nuestros ojos al revés, como que estamos en un éxtasis, de nada nos va a servir si nosotros no perdonamos a todas las personas que tenemos algo contra ellas. Por eso dice el Señor, si tienes algo contra algún hermano, perdónalo, para que tu Padre de los cielos te perdone también tus faltas. Entonces, vamos a ver qué tan terrible y qué tan malo es tener odio en tu corazón. Wow, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 45. Dice la palabra de Dios. Lucas 6, 45. Dice, así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el hombre malo de su fondo malo saca cosas malas, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Wow, terrible, terrible, terrible. Vamos a ver cuántos de nosotros, el Señor nos está diciendo en su santa bendita palabra, que de lo que tu boca habla está lleno tu corazón. ¿Qué es lo que hablas tú en tu boca? ¿Qué es lo que tú pronuncias? ¿Qué es lo que tú dices? Alabanza y glorificar al Señor. Gloria a Dios. Bendiciones para cada uno de tus hermanos. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántos hermanos, por cosas tan simples y pequeñas, pues nos molestamos, nos enojamos muy fácilmente y empezamos a maldecir? Empezamos a hablar mal contra el hermano. Empezamos a hablar mal contra todo mundo. Y estamos enojados, molestos, porque dice la palabra de Dios, de lo que tu corazón está lleno, tu boca habla. Y si tú estás hablando insultos, si tú estás hablando obscenidades, si tú estás hablando maldiciones, ¿cómo estará tu corazón, hermano del Señor? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará tu corazón? ¿Verdad? Definitivamente tu corazón va a estar lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de ira, de coraje, de todo en contra de cualquiera de tus hermanos. Quizás haya una sola persona que te ha hecho algo tremendo y terrible y es la que te causa que tú estés definitivamente con tu corazón lleno de rencor y de resentimiento. Pero donde tú estás, en tu rostro se refleja tu corazón, se refleja el estado de tu corazón. Porque si tú estás contento, feliz, alegre y tienes paz en tu corazón, ahí está el Señor. Y tú tienes esa gracia de hablar de Dios. Tienes esa gracia de alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vas a tener esa gracia de bendecir a todos y cada uno de tus hermanos. Pero si nuestro corazón está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, ¿de qué vamos a hablar? De blasfemias, de mentiras, de insultos. Hay personas muy iracundas que se la pasan blasfemando todo el día, incluso en su misma familia, a sus mismos hijos, incluso a sus mismos hijos sin darse cuenta, llenos de coraje, de odio, de rencor, de resentimiento, están maldiciendo a sus propios hijos. Hay papás muy iracundos
que pierden el control fácilmente. Hay papás y hay hijos, ya hay muchas personas, hay de todo. Pierden el control fácilmente y empiezan a insultar a todo el que está alrededor de ellos. Ellos quieren desquitarse y desparramar todo el veneno que ellos traen en su corazón. Hay coraje, hay resentimiento, hay odio. Allí no hay paz, no hay armonía, viene la depresión, viene la opresión, viene la tristeza, la amargura, el resentimiento. Todo eso hay allí donde una persona que no sabe perdonar, que tiene un odio, un rencor en su corazón, porque el odio es un cáncer terrible, más fuerte y más terrible que el cáncer, porque infecta a todos. Cuando hay una persona en una familia que es iracunda, que grita mucho, que siempre está molesta, enojada, está perjudicando a toda su familia, a sus hijos, a su esposa o a su esposo, a todos los que lo rodean. Ya le tienen miedo de escucharlo hablar porque va a blasfemar contra todo el mundo, pero es lo que él trae en su corazón. Por eso, hermano, hermana, en Cristo Jesús, hoy el Señor nos está haciendo una invitación a perdonar de corazón. Dice la palabra de Dios, porque lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón. Porque hay veces hay odios tan terribles que están buscando la manera de desquitarse, la manera de vengarse, la manera de hacer que esa persona pague la afrenta que les hizo. Pero el Señor nos invita a perdonar. Nos invita a perdonar porque si no nos va a pasar lo mismo que le pasó al siervo, que después lo encierran en la cárcel hasta que pague el último centavo. Y si cuando nosotros vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que diga el Señor, tú no perdonaste a tu enemigo, no perdonaste a tu hermano, no perdonaste. Así que te voy a entregar a los guardias y te llevarán a la cárcel y no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Pero si nuestra deuda es grande, si dice el Señor en su santa bendita palabra, que si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Nos va a mandar derechito al infierno, hermanos. Porque si tenemos una deuda impagable como la deuda que tenía el siervo que debía 10,000 monedas de oro, nunca las iba a pagar. Así nosotros, si tenemos esa falta de perdón hacia nuestros hermanos, tenemos una deuda impagable. Porque estamos faltando directamente al mandamiento de la ley de Dios, amar a tu hermano como a ti mismo. Y amar a Dios. Porque sabemos que en el hermano que tú estás odiando, el hermano que tú más odias, al que tú menos quieres, en ese hermano vive Dios. Porque Dios vive en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, lo que tú hagas por el más pequeño de mis hijos, lo estás haciendo conmigo. Porque Dios vive en él. ¿Qué estás haciendo contra el hermano? ¿Lo estás odiando? Estás odiando a Dios. Le estás deseando un mal, estás deseándole un mal a Dios. Le estás deseando la muerte, le estás deseando la muerte a Dios, porque Dios vive en él. Y dice la palabra de Dios, lo que tú digas, hagas con el más pequeño de mis hijos, lo estás haciendo conmigo. Wow. Por eso es que dice la palabra de Dios, que si nosotros no lo perdonamos, tampoco Dios de los cielos nos va a perdonar a nosotros nuestros pecados. Y si no nos perdona nuestros pecados el Señor, pues vamos a ir derechito a donde no queremos ir. Al infierno. Allá vamos a ir, porque si Dios no va a perdonar nuestros pecados, no podemos entrar al cielo. Y si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, pues Dios no va a perdonar nuestros pecados. Y si Dios no perdona tus pecados, ¿a dónde crees que vas a ir, hermano? ¿A dónde crees que te corresponde ir?
ni nada más, ni nada más, ni nada menos, allá donde están los enemigos de Dios. Allá vamos a ir, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, si es tan terrible tener odio en ese corazón, en nuestros corazones, y no perdonar, que ese odio nos va enfermando, ese odio nos va causando mal, nos va enfermando. En cierta ocasión, había una vez una muchacha que fue a confesarse. Y el padre le dice, pues se confesó y ya su confesión era, pues ella había sido abusada sexualmente cuando estaba jovencita, cuando estaba, parece que tenía 10 años, había sido abusada sexualmente por una persona ya grande, ya mayor. Entonces eso marcó tanto su vida, marcó tanto que ella guardó mucho rencor, mucho resentimiento, y cuando miraba a esa persona, pues definitivamente pues no le quería perdonar, por nada del mundo le quería perdonar, porque pues definitivamente la había marcado, la había hecho sufrir, la había hecho pues muchas cosas, ¿verdad? Y era algo terrible, sí, era terrible. Lo que esa persona mayor le hizo a esa niña era terrible, pero era más terrible lo que la persona estaba sintiendo, porque cuando se fue a confesar, pues el padre le sugirió, hija, pero es que tú tienes que perdonarlo. Ya dice, no, padre, yo no puedo perdonarlo, porque todo lo que él me hizo, él no tiene perdón, yo no lo puedo perdonar, no puedo perdonarlo, dice. Dice, bueno, sí, real y verdaderamente hay cosas tremendas y difíciles que nosotros no podemos perdonar. Nuestro corazón no está capacitado para perdonar cosas grandes, pero por eso necesitamos la misericordia del Señor. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé el don del perdón para que nosotros podamos perdonar. Pedirle al Señor que llene nuestro corazón de amor de Dios, para que ya con nuestro corazón lleno de amor vamos a poder perdonar a todos nuestros hermanos, a todos, sin importar lo que nos hayan hecho. Y en esta ocasión dijo el padre, pues no, yo no te puedo absolver de tus pecados, pues si tú no tienes arrepentimiento y tienes ese odio en tu corazón, pues no puedo hacer nada. Dijo, tienes que perdonarlo. Y ella dijo, no lo puedo perdonar y no lo puedo perdonar. Dice el padre que esa muchacha tenía como 25 años, una aproximación 25 años, cuando en ese tiempo ya. Pero ella estaba como una viejita, su rostro muy demacrado, muy acabado, porque el rostro de ella reflejaba lo que traía en su corazón. Ella estaba muerta en vida. Si tu corazón no tiene vida en Cristo Jesús, que es la vida, pues estamos muertos en vida. Entonces ella definitivamente estaba hasta agachadita, andaba como encorvadita, andaba así, ¿verdad? Pues definitivamente era algo terrible. Pero el padre estuvo orando por esta mujer, estuvo orando por ella y pidiéndole a Dios que le concediera el perdón, el don del perdón, para que ella pudiera perdonar. Y ella se fue, y no puedo perdonar, y se fue. Pero para honra y gloria de Dios, pues la oración del padre surtió efecto. Surte efecto la oración del sacerdote, y cuando esa muchacha encontró a la persona que lo había lastimado, que la había herido, que la había violado, definitivamente ya era una persona mayor, ya era un viejito, ya estaba viejito. Y cuando ella se lo encontró, le pidió a Dios, Señor, concédeme la gracia de perdonarlo. Por eso dice el Señor, el que pide recibe y el que busca encuentra. Y ella recibe la gracia de Dios y le concede la gracia, el don del perdón. Y en ese momento dice el testimonio que ella se detuvo donde estaba esa persona, se detuvo y le dijo, en el nombre de Cristo Jesús, te perdono todo el daño que me hiciste. Y en ese momento se fue todo su odio, su rencor, su resentimiento, su coraje. Sintió
se va todo y llega la paz. El amor de Dios llegó, llenó su corazón. Pero para que el amor de Dios pueda llegar a tu corazón, tienes que perdonar, porque si tienes tu corazón lleno de odio, de rencor, de resentimiento, pues no hay espacio para Dios. Y dice la palabra de Dios que el amor de Dios, la gracia de Dios no se mezcla con las cosas del mundo. Y si tenemos nuestro corazón lleno de las cosas del mundo, todo lo que es negativo, pues la gracia de Dios no puede manifestarse allí definitivamente. Tienes que pedirle a Dios que te dé la gracia de perdonar, y el Señor te quita y te da la gracia y el don del perdón para que tú puedas perdonar las faltas más graves que hayan cometido en contra tuya. Y después sí vas a poder, con la gracia y el poder de Dios, sí vas a poder perdonar de corazón, porque esta joven perdonó a su agresor, lo perdonó en el santo nombre de Jesucristo. Y dice, el padre daba testimonio que después llegó una joven llegó a donde estaba el padre, y él ya no la conocía. Él había visto toda mal, hasta agachadita, encorvadita, y como que ya estaba viejita, porque el odio corrompe, el odio arruina, el odio acaba tu vida, acaba tu corazón, acaba todo, y tu expresión es negativa, es de odio. Es de odio, porque la cara refleja lo que tu corazón trae. Entonces, para honra y gloria de Dios, dice el padre que llegó esa muchacha a confesarse. Padre, vengo a confesarme. Ya no la conocía, porque esa mujer la levantó el Señor. Ya después se arregló, dice que se enderezó. El Señor la levantó, la enderezó de lo que ella tenía, y la rejuveneció, porque el odio la estaba acabando. El odio es un veneno que acaba, sí, es un veneno que te acaba. Y te acaba tu tiempo, te acaba tus años, te acaba tu hígado, y te produce cáncer, te produce la muerte. Entonces llegó esa joven y que dijo, bueno, pero tú ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Yo no te había visto. Pero ya iba peinada, ya iba arreglada, ya iba maquillada, ya iba cambiada, ya iba totalmente diferente. Ya el padre no la conocía. Ya era una mujer hermosa, porque ya llevaba el amor y la gracia de Dios en su corazón, y el Señor la rejuvenecía. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice el padre? Pero tú ¿quién eres? Yo a ti no te conozco. Sí, padre, ¿se acuerda de la muchacha que no podía perdonar a su agresor? A la muchacha que había sido violada y esto y lo otro, y que no podía perdonar. Ah, sí. Y dijo, wow, yo soy, padre. Entonces, gloria a Dios, hermano. Si tú perdonas hoy a tu hermano, perdonas hoy a tus hermanos, a todos los que tú tienes coraje, que pides a Dios que te arranque de tu corazón todo odio, todo rencor, todo resentimiento, todo lo que tú traes, porque por tu propia cuenta no vas a poder hacerlo. Necesitas pedir a gritos la misericordia de tu Señor. Necesitas el poder de Dios para poder perdonar de corazón. Y pide, y de esa manera tú vas a poder perdonar. La paz de Dios va a llegar a tu vida. El Señor, cuando tu odio y tu rencor se va, eres sanada, te sana el Señor. Porque definitivamente el odio y el rencor nos tiene enfermos, nos tiene atados, encadenados. Y cuando tú perdonas de corazón, todo se va. El Señor te libera, el Señor te sana, el Señor te levanta, el Señor te rejuvenece. El Señor te llena de su misericordia y de vida, y vida en abundancia. Entonces dice la palabra de Dios que de lo que tu boca habla, tu corazón está lleno. Entonces vamos a tener un poco de cuidado de lo que nosotros estamos diciendo. Que jamás salga una maldición de nuestros labios. Así estemos enojados, molestos, tenemos que tener autocontrol. Que salga la bendición. Que glorifiquemos y alabemos y bendigamos al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que bendigamos a todas las personas que nos encontremos en la calle. En lugar de maldecirlos, en lugar de criticarlos, en lugar de pensar mal de ellos, bendícelos y diles que Dios lo bendiga. Bendícelo, mi Señor, bendice su vida, bendice su familia, bendícelo todo. Porque cuando tú bendices,
la bendición te llega a ti. Eso es recomendable para ti, ¿verdad? Aparte de que la bendición que tú le das a una persona, esa persona es bendecida por el Señor y el Señor derrama más grandes bendiciones para ti. Así lo dice la Santísima Virgen María. Por eso es recomendable. Pero cuando nosotros pasamos nuestra vida maldiciendo por lo que estamos recibiendo, dice la palabra de Dios, no pidas para otro lo que no quieras para ti. Y si yo estoy maldiciendo, yo estoy deseando cosas malas para mi hermano, pues prepárate, hermano, porque lo que vamos a recibir es eso y mucho más, dice el Señor, con una medida más reposada, más llena, colmada, va a ser mucho más lo que el hermano va a recibir, vamos a recibir mucho más nosotros. Así que recomendable especialmente para nosotros bendecir, para que nosotros recibamos bendición. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo 18, 21. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Dice, entonces Pedro se acercó con esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7 veces, sino 77 veces. Wow. La palabra de Dios nos está diciendo, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo ya le perdoné una vez, pero me lo volvió a hacer, especialmente pues las parejas, los esposos, las esposas, los matrimonios, se ofenden, se lastiman, se hieren. Y muchas veces pues sí se perdonan, pero luego vuelve a suceder y ya pues definitivamente empiezan a traer ese rencor, ese resentimiento y empiezan a decir, no, ya me lo hizo una vez, me lo hizo otra vez y le perdoné, ya no le voy a perdonar otra, ya no le voy a perdonar. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que limitar el perdón. La palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar siempre, porque cuando Pedro le dice al Señor, Señor, pero ¿cuántas veces yo tengo que perdonarle a mi hermano? 7 veces, dice el Señor, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, que quiere decir siempre. Así el hermano te insulte todos los días, así el hermano te ofenda todos los días, tienes que perdonarle, no importa cuántas veces hayan sido, siempre tienes que estar dispuesto a perdonarle a tu hermano, ¿verdad? Entonces es algo que el Señor en su santa bendita palabra, porque aquí lo dice Él, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, para que entendamos clarito. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a los que me ofenden? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7 veces, sino 77 veces. ¿Qué quiere decir? Siempre. No importa si el hermano te ha ofendido 10 veces, 20 veces, 30 veces. Toda la vida tenemos que perdonar, no importa. Que si él te ofendió y te volvió a ofender, perdónalo. Que si perdónalo. Porque es a ti, hermano, hermana en Cristo Jesús, la que no te conviene guardar rencor y resentimiento en tu corazón. Es a ti la que te conviene perdonar a tu hermano. Porque dice el Señor, si tú no perdonas a tu hermano, aunque te haya ofendido 20, 30, 40, 50 veces, si tú no lo perdonas en las 50, pues tampoco
Padre Celestial que está en los cielos te va a perdonar a ti. Entonces es importante el perdón. Vemos ahí que el perdón es tan importante porque de ahí depende mucho la salvación de nosotros, la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Porque cuando nosotros sabemos que cuando nosotros perdonamos de corazón, definitivamente el Señor nos libera de muchas cadenas. Porque todos nosotros, cuando tenemos ese odio, rencor, resentimiento pesado allí, nos hierve la sangre, nos hace incómodos, nos está haciendo sentir mal. Sentimos ese coraje por dentro. Pero es a nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño. Ese rencor, ese resentimiento, al que está haciendo daño no es al hermano. El hermano ni cuenta se ha dado que tú lo odias. Al hermano a lo mejor te ofendió y a lo mejor ni cuenta se dio que te ofendió. Pero tú que te diste cuenta, estás guardando ese rencor, ese resentimiento, y el que te estás dañando eres tú. Es a nosotros, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, a los que nos conviene real y verdaderamente perdonar a nuestros hermanos. Así que vamos a leer una última cita. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 23. Mateo 5, 23. Vamos ya para terminar, vamos a leer esta última cita. 5 del 23. Dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Trata, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Versículo 23, dice la palabra de Dios. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar. Vete antes a hacer las paces con él, hermano. Después ven, vuelve y presenta tu ofrenda. Dice la palabra de Dios. Porque si nosotros vamos a llevar una ofrenda al altar, por muy grande que sea, así sea $1,000,000, $2 millones, 3 millones, 4 millones, no importa, una cantidad enorme y grande, pues no te va a contar. Si tú tienes algo contra un hermano, no te va a ser bueno. No va a ser bueno, no te va a contar, dice la palabra de Dios. Por eso él dice, vayan primero, deja tu ofrenda, no la entregues. Vayan y hagan las paces con tu hermano. Y después ven y presenta tu ofrenda. Así que si nosotros tenemos odio o rencor contra cualquiera de nuestros hermanos, pues no importa cuántas obras buenas estemos haciendo, no importa cuánto estemos rezando, no importa cuánto estemos yendo a misa, todo, y tienes ese odio en tu corazón a contra de tu hermano, pues de nada te va a servir porque no va a contar, porque así lo dice el Señor. Deja tu ofrenda, deja tu oración, deja lo que estés haciendo y ve y haz las paces con tu hermano, dice la palabra de Dios. Dice, trata de llegar a un acuerdo con él, con tu adversario, mientras vas de camino al juicio. Porque esta vida nosotros vamos de camino. Y todos y cada uno de nosotros vamos a tener un juicio personal con nuestro Señor Jesucristo el día que Él nos llame a su presencia. Ahí vamos a tener ese juicio. Y el Señor nos dice que es mejor que lleguemos a un acuerdo con nuestros enemigos, con nuestros adversarios, con los hermanos que nos han ofendido o que nosotros tenemos algo contra ellos. Es mejor llegar a un acuerdo. Cuando todavía vamos de camino al juicio. En esta vida vamos de camino al juicio. Dice, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel
Y en verdad les digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿cuán importante es el perdón de los pecados? El perdón a nuestros hermanos, porque pues si nosotros al morir llevamos algunos pecados, pues definitivamente vamos a ir a dar al purgatorio, a purgar nuestros pecados que llevemos. Y después de pagar el purgatorio, dice el Señor, pues vamos a salir y a gozar de la gloria de Dios, porque dice que nadie entrará al cielo con arrugas y manchas. Todos tienen que ser purificados, por eso pasan al purgatorio, las benditas ánimas del purgatorio. Pero si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, no tuvimos esa gracia de perdonar, y si Dios no nos va a perdonar tampoco a nosotros, pues no vamos a entrar al purgatorio, no vamos a entrar al cielo. Porque ahí al purgatorio van los que Dios perdona sus pecados y ellos van ahí a purgarlos, van ahí a purgar sus faltas. Pero al que no perdona a su hermano, así que hermano, hermana, pon mucha atención en esto. Si tú no perdonas a tu hermano, pues la palabra de Dios se cumple tal como el Señor lo está diciendo. Si tú no perdonas, el Señor tampoco va a perdonar nuestros pecados. Así hagamos lo que hagamos, nuestros pecados no van a ser perdonados. Y cuando lleguemos al juicio, como dice ahí la palabra de Dios, el Señor nos va a meter a la cárcel y de ahí no vamos a salir hasta que hayamos pagado el último centavo. Pero si nosotros no vamos a tener perdón de nuestros pecados por el hecho de no haber perdonado a nuestros hermanos, pues nunca vamos a salir. Y ahí pues definitivamente nos toca ir al infierno, hermanos. Nos toca ir al infierno. Porque si Dios dice que Él no va a perdonar tus pecados, pues definitivamente eso quiere decir nunca. Porque definitivamente a los que Dios tiene misericordia de ellos, que no son pecados de odio, pecados contra un hermano, pues van a tener perdón. Van a entrar al purgatorio a purgarlos y después salen. Pero los que Dios no les va a perdonar, los pecados que Dios no va a perdonar, pues definitivamente si nosotros morimos en pecado mortal, con pecados que nosotros Dios no va a perdonar, especialmente de odio, de rencor, de resentimiento, de coraje, de ira, de todo lo que nosotros estamos sintiendo contra nuestros hermanos, pues definitivamente, pues el lugar que nos toca ir, no queremos ir ahí. Por eso, hermanos, de este momento en adelante, medita tu corazón y pídele al Señor con todo tu corazón, porque nadie queremos ir al infierno, ¿o sí? Nadie queremos ir al infierno, todos queremos ir a gozar de la gloria de Dios, pero el Señor nos lo está poniendo en charola de plata. Y nos está diciendo los pasos para ir. Los pasos para ir es que nosotros tenemos que perdonar a cada uno de nuestros hermanos para que Dios nos perdone y podamos llegar a la gracia, a gozar de la presencia de Dios. Pero si nosotros no perdonamos, hermanos, ¿a dónde vamos a ir nosotros? A nosotros es a los que nos conviene obtener el perdón de nuestros pecados, pero para poder obtenerlo tenemos que perdonar primero a los demás para que Dios nos perdone. Y eso la palabra de Dios es clarita, es literal, hermano, no hay manera de escapar, no hay manera de decir no entendí. Entonces, no importa lo que te hayan hecho, hermano. Quizás tengas traumas, malos recuerdos, hay cosas terribles que definitivamente humanamente no es posible perdonar, pero hay que pedir la misericordia de Dios para que Dios te conceda la gracia de perdonar, porque es recomendable para nosotros perdonar para poder ser perdonados. Entonces, hermanos, ahí nos quedamos con este mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Señor, si ustedes no perdonan a sus hermanos, Dios no va a perdonar nuestros pecados. Entonces, yo quiero que mis pecados sean perdonados, pues tengo que perdonar, quiera o no quiera, así sea lo peor que me hayan hecho, no importa. Tengo que perdonar a mis hermanos primero, para que Dios tenga misericordia de mí, así como el siervo que el rey perdonó, pero después que el siervo malo fue y atacó al hermano que le debía una cantidad menor y no le perdonó,
Entonces a él sí le cobraron toda la deuda que debía, algo que no podía pagar, y de allí nunca iba a salir. Entonces, hermanos, que no nos suceda esto. Aparte, nos conviene, Señor, porque a través del perdón nosotros recibimos sanación. Recibimos, porque todo el que tiene odio en su corazón jamás es feliz. No va a ser feliz jamás en la vida. Ese odio que tiene en su corazón le va a impedirse la felicidad. No va a tener paz, no va a tener armonía, no va a tener nada. Solo odio, solo rencor, solo cáncer, solo enfermedad. Esto es lo que nos espera si nosotros tenemos en nuestro corazón odio, rencor y resentimiento, ira y coraje. Así que vamos a entregarle al Señor todo lo que tenemos hoy. Definitivamente vamos a ponérselo al Señor en sus manos. Si tú tienes un odio, un rencor, un resentimiento, y hoy en esta noche el Señor te está haciendo ese llamado a perdonar, hermano, pídele a Dios que te dé la gracia de perdonar. Hoy en esta noche cierras tus ojos cuando sea la oración por los enfermos, vas a pedirle al Señor, Señor, concédeme la gracia del perdón, dame el don del perdón, Señor, concédeme tu misericordia, y el Señor te lo va a dar esta noche. Así que mientras estemos vivos, estemos aquí, tenemos la oportunidad de empezar a pedir la misericordia de Dios, de empezar a perdonar a cada uno de nuestros hermanos, para que el Señor tenga misericordia también de cada uno de nosotros, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Así que nos vamos a quedar con este mensaje clarito, ¿verdad? De la palabra de Dios. ¿Queremos ir al cielo? Sí, ¿verdad? Pues tenemos que perdonar. ¿Queremos irnos al infierno? No, ¿verdad? Pues tenemos que perdonar, porque nadie queremos ir allí. Así que, pues es el requisito que el Señor nos pide para entrar al reino de los cielos. Perdonar a cada uno de nuestros hermanos sus faltas, para que Dios nuestro Señor perdone nuestros pecados. Bueno, vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer esta oración por todos estos enfermos, porque ahora sí tenemos pues una cantidad muy grande. Definitivamente la situación se nos complica cada vez más. La pandemia está cada vez más difícil, más enfermos, más gente falleciendo. Así que tenemos mucho por qué pedirle a Dios misericordia. Entonces vamos a... Cierren sus ojos. Cierren sus ojos allí donde están. Pueden quedarse sentados. Van a extender las palmas de su mano hacia arriba. Extiendan sus manos para que reciban la misericordia de Dios. Ustedes le van a pedir con todo su corazón que les conceda la gracia del perdón, para que su corazón sea liberado de esas cadenas de odio, para que su corazón sea libre, para que Dios reine en su corazón, y para que Dios reine allí, pues tenemos que tener un corazón puro, un corazón limpio, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Cierren sus ojos. Lo que ustedes pidan hoy en este día, el Señor tiene el poder para concedernos la gracia que nosotros le estamos pidiendo, y el Señor incluso nos dice en su santa bendita palabra: el que pide recibe. Si tú pides hoy con todo tu corazón, ten por seguro, da por hecho que el Señor en su palabra lo dice: el que pide recibe, y el que busca encuentra. Así que el Señor ya está en medio de nosotros, lo dice su santa bendita palabra: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Ahí está el Señor es el que va a tocar tu corazón. Deja que el Señor ponga su mano en tu corazón, para que te conceda la gracia de perdonar, de liberarte a todos y cada una de las personas que tú tienes que perdonar hoy. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos lo conceda. Entonces, Padre, Señor Todopoderoso, bendito seas, glorificado y alabado seas. Bendecido tu santo nombre, Jesús, Hijo del Altísimo. Gloria, alabanza, Señor. Gloria, alabanza en tu nombre, Jesús. Por tus santas llagas, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos consagramos y nos ponemos en tu presencia, Señor. Te consagro a cada uno de los hermanos que están mirando este tema y que están escuchando, Señor.
Bendito seas, glorificado y alabado seas, Jesús, porque solo tú has derramado hasta la última gota de tu sangre preciosa en esa cruz para romper las cadenas, para darnos la libertad, para sanar nuestras enfermedades, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Te doy gracias por todas las bendiciones que ya derramaste sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la salud, por cada una de los problemas y dificultades, Señor. Gracias, Señor, por habernos reunido hoy en tu santo y bendito nombre, en este pequeño canal, pequeño discípulo de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Bendito seas, Jesús. Bendecido tu santo nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Derrama, Señor, una gota preciosa de tu sangre. Que tu sangre, Señor, nos limpie, nos lave, nos purifique, nos sane. Sopla sobre nosotros tu espíritu. Derrama tu espíritu, Señor. Séllanos con tu sangre preciosa y el agua de tu costado. Séllanos, Señor. Sella todos los lugares donde están estas personas, donde está llegando este canal, esta señal. Sella, Señor, todo lo que tenga que ser sellado. Sella corazones, mentes, sella todos los alrededores. Sella, Señor, y pido la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre Santísima, Virgen Sagrada María, Madre de Dios y Madre nuestra, con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de tu Hijo Jesús. Destroza, destruye, aniquila todo lo que haya en cada uno de nosotros, todo lo que haya en nuestros corazones. Arráncalo, quémalo, cauterízalo con la espada del Espíritu Santo y llévalo todo hasta los santos pies de la cruz de tu Hijo Jesús. Pido la intercesión de todos los ángeles, de los arcángeles y los querubines. Pido la intercesión de todos los ángeles guerreros con espadas de fuego. Pido la intercesión de todos los santos de tu corte celestial. Pido y nos unimos a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en todo el mundo entero, Señor. Y nos ponemos en tu presencia, Señor Yahvé, Dios de los ejércitos, en el santo nombre de tu Hijo Jesús y por sus santas llagas, por su sangre preciosa derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Sumérgelos a todos y cada uno de mis hermanos en el agua de nuestro bautismo. Sumérgenos, Señor. Límpianos, lávanos, purifícanos, úngenos, resucítanos y renuévanos. Séllanos con tu sangre preciosa. Sopla sobre nosotros tu espíritu. Derrama tu espíritu, tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia. Que el fuego de tu espíritu entre y penetre, Señor, en todas partes, en cada persona, en cada mente, en cada corazón, Señor. Te pido, Señor, en tu santo y bendito nombre, por tus santas llagas, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz. Te pido especialmente, Señor, por tu hija Rosa Trujillo, Señor, que tiene problemas familiares, Señor. Ella es de Guadalajara, te la consagro y te la pongo en tus santas y benditas manos. Concédele, Señor, lo que ella está necesitando, lo que ella está pidiendo. Resuelve sus problemas, sánala, sálvala, límpiala, lávala y purifícala, Señor. Te pido por tu hijo Federico Gómez, que descanse en paz. Está en tu presencia, Señor. Está en tu presencia, lo has llamado, Señor. Dale el eterno descanso y que descanse en paz, Señor. Te pido por tu hijo Francisco López, por tu hija Esther Gómez Valencia, por tu hija Lorena López Gómez, por Patrocinio Hernández. Te pido, Señor, todos ellos tienen virus, Señor. Todos ellos, bendícelos, están enfermos, Señor. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos, Señor. Te pido por tu hija Laura Gutiérrez. Te pido por tu hija Maite Gutiérrez. Te pido por tu hija Karina Gutiérrez y por cada uno de ellos, Señor. Sana depresiones, sana toda depresión. Llena sus corazones, arranca todo odio, todo rencor, todo resentimiento, todo lo que haya en sus corazones que esté provocando esa depresión, Señor. Te pido por tu hija Lourdes Sánchez, por tu hijo Héctor Manuel Carreño, Señor. Te pido, Señor, por tu hija Anita González, Señor, de Guadalajara, Jalisco, por tu hija Esther, por Luis, por cada uno de ellos, Señor, por el hermanito Miguel y todos y cada uno, por Candy, Señor. Te pido por ellos, bendícelos, sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos. Sana sus enfermedades, Señor. Tócalos y pon tu corazón y tu mano sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, por tu hija Celina Rodríguez
Ella padece de esquizofrenia, Señor. Pon tu mano sobre ella, Señor. Pon tu santa y bendita mano y que una gota preciosa de la sangre de la herida de tu mano caiga en ella. Que tu sangre la limpie, la lave, la purifique. Arranca toda esquizofrenia. Arranca todo lo que haya allí que no sea agradable a tus ojos y llévalo todo hasta los pies de tu cruz bendita. Te pido por tu hijo Chuy Rico Chávez, Señor, de Aguascalientes. Por tu hijo Chuy, Señor. Sánalo, Señor. Sálvalo, libéralo y ten misericordia de él. Sana sus riñones, Señor. Que hay en el Señor un riñón compatible para que le puedan hacer ese trasplante. Sánalo, Señor. Pon tu mano en su corazón. Pon tu mano en su mente. Pon tu mano en sus riñones y sánale toda enfermedad. Sánale, Señor, todo lo que tenga que ser sanado. Sana su corazón, su mente, su consciente y su subconsciente. Su psicología y cada parte de su ser sea sanada, Señor. Te pido por tu hija Elena Chávez, por tu hija Juanita Chávez, por tu hija Isabel Rico, por tu hija Lupita Rico y por todos y cada uno de los miembros de la familia Rico Chávez, Señor, de Aguascalientes. Te los pongo en tu santa y bendita presencia, Señor. Te los pongo en tus manos, Señor. Bendícelos. Te pido, Señor, por tu hijo Ezequiel Sierra. Él va a tener un trasplante de corazón. Él es de Trejos, Jalisco, Señor. Te lo consagro. Te lo pongo en tus manos, Señor. Bendícelo, Señor. Que él encuentre, Señor, los medios necesarios y los recursos para ese trasplante de corazón que le van a hacer, Señor. Bendícelo, sánalo, sálvalo, libéralo y ten misericordia de él. Te pido, Señor, especialmente por tu hija Consuelo Bugarín. Sánala, sálvala, libérala y ten misericordia de ella, Señor. Te pido por tu hijo Polo Pérez de Trejos, Jalisco, Señor. Sana sus riñones, sana sus pulmones, sana toda enfermedad, sana su corazón, su mente, su consciente y su subconsciente. Sana su psicología y cada parte de su ser sea sanada, Señor. Sana, Señor, a la familia Lupercio Trujillo, Señor. A la familia Lupercio Trujillo de Guadalajara, Jalisco, Señor. Te pido también por la familia Tatarenco de Sacramento, Jalisco, y por todos y cada uno de los enfermos, Señor, que están en los hospitales, Señor. Derrama tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor. Derrama tu misericordia, pon tu mano sobre cada uno de ellos, sopla sobre ellos tu espíritu. Derrama tu espíritu, derrama tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia, Señor. Derrama tu espíritu, que tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego se posen sobre cada uno de los enfermos. Que sánalos, Señor. Sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos, Señor. Bendito sea. Sana riñones, sana pulmones, sana hígados, sana corazones, sana mente, sana todo lo que tenga que ser sanado en todos estos y cada uno de los hermanitos, Señor, de los que hoy te he puesto en tus santas y benditas manos, Señor. Tú los conoces. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos, Señor. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, por tus santas llagas, por tu sangre preciosa, Señor, por la intercesión de tu santa y bendita Madre, la Santísima Virgen María, te los pongo en tus manos, Señor, para que tú sigas haciendo la obra en cada uno de ellos. Bendícelos, Señor. Virgen Sagrada María, cúbrelos bajo tu santísimo manto. Intercede por cada uno de ellos ante tu Hijo Jesús, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanas en Cristo Jesús, damos por terminado este día, este tema, ese mensaje grande del Señor, de su santa bendita palabra. Definitivamente que su palabra del Señor entre y penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que dé fruto y fruto en abundancia, para que nos dé la gracia de perdonar y recibir el perdón de nuestras culpas y nuestros pecados. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, pues que Dios me los bendiga, los colme de bendiciones, que el Señor en su santa e infinita misericordia ponga su mano sobre cada uno de ustedes ahí donde están en casita, en familia. Ponga su santa y bendita mano y que una gota preciosa de la sangre de la herida de su mano caiga sobre cada uno de ustedes, para que reciban esa misericordia de Dios, para que reciban especialmente esa gracia del Señor de perdonar a cada uno de nuestros hermanos, a todos y cada uno, para que nos dé la paz, la armonía, el gozo, toda la felicidad, para que podamos ser felices, para que podamos alabar y bendecir el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Que Dios los bendiga, los colme de bendiciones. Nos vemos, Dios mediante, el sábado próximo. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, les voy a pedir algo muy especial.
pónganle like al video para que no nos los vayan a borrar del YouTube, porque si no hay nadie que le ponga like y la manita para arriba y le ponga like, pues no lo pueden quitar. Así que yo les pido, por favor, pónganle like y suscríbanse a mi canal, todos los que no lo hayan hecho, para que la obra de Dios continúe. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Nos vemos Dios mediante el sábado próximo. Que los colme de bendiciones el Señor y que llene sus corazones de amor, de paz, de armonía, de gozo. Amén. Amén.